Continuamos con nuestro estudio, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Juan capítulo 3. En este pasaje encontramos una conversación del Señor con Nicodemo que es bastante importante en lo que venimos viendo. Para resumirlo, el Señor le dice a Nicodemo es una persona religiosa importante, o sea, no es el judío común, sino era un judío importante entre los judíos, un judío religioso, un judío que probablemente políticamente tenía un lugar sobresaliente entre los judíos, y se acerca de noche al Señor y mira lo que le dice en el 2. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira que el Señor habla tan directamente a Nicodemo y le dice: Nicodemo, si usted no nace de nuevo no puede ver a Dios, ni acercarse a Dios, ni tener ningún contacto con Dios mismo. Nosotros pensamos que a veces el problema del hombre es ciertos asuntos. A veces miramos y decimos: el problema del hombre es que el hombre de pronto tiene un problema con el alcohol, con el cigarrillo, con la droga, con el pecado, con cierto tipo de conductas. Pero el problema del hombre es mucho más de raíz. Cuando nosotros vemos la enfermedad del hombre es algo que está enraizado en la misma naturaleza del hombre. El pecado es apenas el fruto de lo que hay en el hombre, ¿sí? Es como cuando tú vas al médico. Cuando tú vas al médico, el médico mira y comienza a preguntarte: ¿has tenido fiebre? Entonces tú le dices: sí, he tenido fiebre. ¿Has tenido dolor de estómago? No, dolor de estómago no. ¿Qué has tenido? Entonces comienza a mirar los síntomas. Pero en sí el problema no son los síntomas. El problema es que hay una enfermedad. Los síntomas solo nos muestran que dentro del hombre hay una enfermedad, ¿sí? Nosotros a veces queremos curar los síntomas. Un ejemplo: viene una persona que no cree en el Señor y tiene problemas con su esposo, una mujer. Entonces tú comienzas a aconsejarla: mira, sométete a tu esposo, séle obediente, no le contestes, y verás que tu matrimonio va a mejorar. Entonces uno cree que el matrimonio va a mejorar porque nosotros tratemos los síntomas. Parecemos una EPS que es solo ibuprofeno y acetaminofén, solo calmar un poco el dolor externo, pero el problema es más de raíz. El problema, el Señor le dice a Nicodemo: mire, si usted no nace otra vez, usted está perdido. Lo mismo que el Señor dijo en otras palabras en un lugar: el árbol malo solo puede dar frutos malos, y el árbol bueno solo puede dar frutos buenos. Entonces el problema, ¿dónde está? ¿En qué es el árbol? Entonces Nicodemo, usted tiene una naturaleza caída, usted necesita nacer de nuevo. Hace 8 días vimos el nacimiento, ser hechos hijos de Dios y el aspecto legal, pero hoy vamos a ver ser hechos hijos de Dios y todas las implicaciones que tiene el ser hijos de Dios. ¿Amén? La naturaleza que ahora recibimos cuando creímos en el Evangelio de Dios. Más adelante el Señor dice a Nicodemo: mire, usted necesita nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Ezequiel ya venía hablándonos de ese lenguaje, porque el mismo Señor no vino a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplir lo que los profetas decían. Entonces vamos a leer un poco lo que decía Ezequiel acerca de qué es eso de nacer del agua y del Espíritu. Vamos a entender un poco el lenguaje de Ezequiel, del Señor Jesús, y vamos a mirar lo precioso que es esto. Ezequiel capítulo 37 creo que está. 36 versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí comienza a hablarnos del nacer del agua. ¿Qué es el agua en la palabra de Dios? Pedro dice, siendo renacidos
de simiente incorruptible, porque miren hermanos, nosotros cuando nacimos de nuestros padres, nuestra simiente natural es corruptible. O sea, somos creados del polvo y ¿a dónde volvemos? Al polvo. Esto queda aquí en la tierra. Pero Dios quería tener hijos a los cuales Él les iba a dar ¿qué? Vida eterna. Una vida que permanece para siempre, que trasciende aún el tiempo natural. Pero para eso el Señor envía su agua limpia. Su agua limpia es la palabra de Dios. Siendo renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Y Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 20, dice que, amados, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Así como Dios, Cristo, amó a su esposa y la santificó por el lavamiento de la palabra. Entonces, para que una persona pueda nacer de nuevo, ella tiene que ser expuesta a la predicación del Evangelio. Cuando la persona comienza a escuchar el Evangelio y los ojos de esa persona son abiertos a través de la predicación de la palabra y ella cree a Cristo, se vuelve a Cristo, cae a los pies de Cristo o corre a Cristo, ¿sí? Va directamente al Señor, dice Pablo en Efesios, dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, el agua es nacer por la predicación del evangelio, pero cuando el hombre crea ese evangelio, inmediatamente las palabras que creen no son solo palabras, son espíritu y son vida. Traen al Espíritu Santo a morar en el ser del hombre. Y eso es algo maravilloso. Mira, ahí lo dice en el siguiente pasaje. Dice, y os daré corazón nuevo y pondré, mira esta frase, espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es lo que estaba hablando el Señor Nicodemo. Nicodemo, para que usted pueda ver a Dios, necesita escuchar la palabra de Dios. Y después de escuchar la palabra de Dios y creer en el Evangelio de Dios, necesita recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es nacida de nuevo, es hecha hijo de Dios, ¿sí? Eso lo veíamos hace 8 días. Pero más que asegurarnos Dios la salvación eterna, que siempre estaremos con Él, que nadie nos arrebatará de su mano, que los cielos y la tierra pasarán, pero el pacto que Él ha hecho con su Hijo, de que los que Él le diera, ninguno se perderían, más que eso tiene implicaciones supremamente prácticas en la vida del ser humano. Como decíamos ahorita, si el problema es la naturaleza del hombre, ahora Dios ha puesto su naturaleza en nosotros por su Espíritu. Y dice Pedro que todas las cosas que le pertenecen a la divinidad nos han sido dadas. O sea, mira lo que está diciendo Pedro. Pedro dice que el hombre pasó de estar muerto a recibir vida por el Espíritu. Y ahora todo lo que Dios quiere del hombre nos ha sido dado por su Espíritu. Hemos nacido de nuevo. Ahora Dios está en nosotros por su Espíritu. Eso no son solo palabras, hermano. La Biblia describe esto como antes, ¿sí? Sin Cristo, muertos. ¿Y ahora qué? En Cristo con vida nueva. Todas las cosas pasadas, todas las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y mira la característica de ahora este hombre, dice, y haré. Ya no eres tú esforzándote, ya no eres tú por tus capacidades, sino ahora Dios va a hacer algo en ti. Que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mira lo curioso, cuando en el Edén, o como venimos diciendo, el Señor decía, bueno, Él creó todo árbol, ¿sí? Y según la simiente o la semilla, el árbol iba a dar fruto, ¿sí? Cuando el hombre pecó, su simiente quedó corrompida. Y todo lo que el hombre producía era pecado. De una u otra manera, el problema del hombre se manifiesta por sus pecados. Pero ahora el Señor dice, ahora yo pongo mi simiente en ti. Y ahora yo voy a hacer que esa semilla que pongo en ti, por el Evangelio y el Espíritu Santo,
produzca una obra en ti. Entonces nosotros decimos, la salvación es por la fe. Amén. Amén. Lo hemos visto, hace 8 días lo vimos. Pero Santiago dice, bueno, si tú dices que eres salvo, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Qué? Tenemos un problema. Hay mucha gente que va a muchos lugares cristianos, pero cuando tú miras la vida de esas personas parecen el anticristo. ¿Cuál es el problema? El problema a veces es que nunca escucharon el Evangelio de Dios, nunca nacieron de nuevo, sino que la religión tiene una cualidad. La religión coge a un puerco, ¿sí? Como el que dice Pedro, que el puerco vuelve al lodo, y la religión coge al puerco, lo lava, le pone un gorrito bonito, un saco bonito, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Dios no quiere que nosotros cambiemos externamente. El cambio que Él quiere producir en nosotros es de adentro hacia afuera, ¿sí? Porque el puerco, a la menor oportunidad que va a tener, va a volver al lodo. ¿Por qué? Porque su naturaleza nunca cambió. Nosotros podemos exigirle a la persona, mira, si tú te vas a reunir acá, comienza a usar esto, a vestirte así, vas a cumplir ciertos requisitos, vas a guardar el sábado, te vas a circuncidar. ¿Eso qué es? Adornar el puerco por fuera. Pero su naturaleza sigue siendo la misma. El trabajo de Dios, como le dijo a Nicodemo, es que los hombres nazcan de nuevo. Un famoso predicador, John Wesley, siempre que iba a predicar, comenzaba con ese pasaje: os es necesario nacer de nuevo. Entonces un día le preguntaron que por qué predicaba tanto de eso. Y él les dijo, porque os es necesario nacer. Porque miren, hermanos, si no hay ese cambio interno en la vida del hombre, tarde o temprano el perro vuelve al vómito y la puerca lavada al lodo. ¿Sí? El Señor necesita hacer un cambio. ¿Cómo lo hace? La palabra de Dios es poderosa. El Evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que en él cree. Y el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar simplemente las evidencias que caracterizan la vida de una persona que ha nacido de nuevo, o que es hecho hijo de Dios. Porque, miren, hermanos, cuando tú tienes un hijo, hay dos aspectos, lo que vimos hace 8 días, el aspecto legal. ¿Cuál es el aspecto legal? Que tú vas a una notaría y lo registras. Es tu hijo. Legalmente es tu hijo. Pero en lo práctico tú ves al niño y tiene tus ojos, tiene tu cabello, crece y tiene como las mismas costumbres. ¿Por qué? Porque es hijo de su papá y se parece. ¿A quién más se va a parecer? A su papá. Entonces vamos a ver cómo tú distingues realmente que una persona ha creído en el Evangelio y el poder del Evangelio en la vida de una persona. Amén. Vamos a exponer lo que dice la Biblia de un verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a ver varios pasajes. Vamos a ir a Lucas. Hay un pasaje que a mí siempre me ha parecido impresionante. Lucas capítulo 19. La historia de Zaqueo. La Biblia muestra muchos hombres, hermano. Tú puedes ver la vida y el cambio que produce el Espíritu de Dios. Cuando decimos que una persona recibe el Espíritu de Dios, y dice Pedro que la naturaleza de Dios ha venido a morar en nosotros. En teología, la naturaleza de Dios son los atributos comunicables de Dios. ¿Qué es eso? Hay los atributos comunicables y los atributos no comunicables de Dios. Los atributos comunicables, que son la naturaleza de Dios, es la personalidad de Dios. ¿Cómo qué? Dios es amor. Dios es paciente. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es justo. Es aquello que Él quiere que las criaturas tengan de Él y lo representen. Eso es lo comunicable de Dios. Hay cosas que no son comunicables de Dios, que es su esencia. ¿Qué es la esencia de Dios? Lo que caracteriza al ser de Dios independiente de toda su creación. ¿Cómo qué? Dios es eterno. Dios es todopoderoso. Ningún hombre es eterno.
Ninguna criatura. Eso es solo parte ¿de qué? Del ser de Dios. Entonces, cuando decimos que somos hechos hijos de Dios, que hemos recibido el Espíritu de Dios y la naturaleza de Dios, es que Dios nos ha compartido aquellos atributos morales de Él que Él quiere expresar en nuestra vida. Entonces, digamos, tenemos el ejemplo de Pablo el apóstol. Pablo el apóstol era una persona que odiaba a los cristianos, respiraba amenazas, perseguía a los cristianos, los echaba a la cárcel, y él un día tiene un encuentro con Jesús. ¿Sí? Miren, desde ese día Pablo no volvió a ser el mismo. Y una de las características de Pablo era el profundo amor que tenía por aquellos que antes perseguía. ¿Qué es eso? La expresión de la naturaleza de Dios en él. ¿Cuál? El amor. ¿Sí? Muy claro en una vida de una persona. El amor de Cristo dándose a otros. Entonces, tenemos un cristianismo que dice, si nosotros somos hijos de Dios, y lo digo específicamente porque hoy hay muchas falsas doctrinas que hablan esto. Entonces, si tú eres hijo de Dios y tu papá te dan el ejemplo, entonces, si el perrito tiene hijos, ¿qué son? Perros. ¿Sí? Si el gatico tiene hijos, ¿qué son? Pues gatos. Si Dios tiene hijos, ¿qué son? Mira lo peligroso. Y lo dicen así. Yo lo he escuchado en púlpitos cristianos. Dioses. Dioses nunca dice la palabra que tú seas Dios. Que eres hijo de Dios en cuanto Dios te dio de su espíritu, su naturaleza ahora mora en ti, Él quiere expresarte. Pero en cuanto a Dios en su esencia, solo hay un Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Esa aclaración es importante. Entonces, cuando tú naces de nuevo y la naturaleza de Dios viene, hay un cambio en tu vida. Como un día dijo un predicador, imagínate que yo llegue acá y diga, no, venía tarde y me pasé la avenida y venía un Transmilenio y me arrolló como 3 cuadras, pero bueno, ya llegué. Entonces tú dices, este está loco, ¿cómo pasó un Transmilenio encima y sigue igual? Mira, está enteritico. Mira, hermano, es lo mismo decir que tú conociste a Cristo y no has cambiado. Es lo mismo. Cristo muda totalmente nuestra vida, hermano. La Biblia dice, cambia un corazón de piedra por uno de carne. Cambia a un hombre que estaba muerto en delitos y pecados y ahora le da la vida, el gozo, la paz, el amor de Dios a su corazón. Sí, entonces es ilógico decir que no, llegué y... No, hermano, debe haber un cambio, debe haber una evidencia que Dios hizo algo en la vida de una persona. Es más, hasta tú deberías tener el día que pasó eso. Antes yo me burlaba de los cristianos, me burlaba de la palabra de Dios. Ahora no sé qué pasó y ahora quiero estar con esos cristianos. Ahora quiero conocer y obedecer esa palabra de Dios. ¿Qué pasó? Hubo un cambio de naturaleza. Amén. Esa es la obra de Dios. Miren, y Pablo decía, hermanos, mírense y asegúrense que ustedes están en la fe. O sea, que no están jugando a ser cristianos, ni una religión, sino que Dios ha hecho un cambio en su vida. Amén. Amén. Este es el aspecto práctico del nacimiento, de ser hechos hijos de Dios. Y este pasaje me parece precioso porque muestra ese cambio, esa mudanza en la vida de un hombre. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Miren, hermanos, que en la época de los tiempos del Señor Jesús había 2 clases de personas que eran estigmatizadas por su pecado. Sí, unos eran los ladrones y las rameras. Como aún en nuestros días, tú ves un ladrón, una ramera, tú ves un drogadicto y tú lo miras así con ojos, ¿sí? Pero había otra clase de personas que para el judío era menospreciable, ¿verdad? Era el publicano. El publicano era aquel hombre corrupto
que tenía un negocio con Roma y aprovechaba la posición que tenía para cobrar impuestos y sacar lucro para sí mismo. Los judíos aborrecían a los publicanos. Eran los apóstatas, eran los que se habían vendido al imperio romano y usaban lo que tenían para oprimir al pueblo, así como un político corrupto en nuestra época. Así esos que roban y es menospreciable y que tú los ves y se han hecho ricos con la plata de los pobres, con nuestros impuestos. Y para los judíos eso les daban palo a los publicanos, hermano. No los tenían así. Entonces este no solo era un publicano, era jefe entre los publicanos. O sea, de los ampones políticos este era el capo, era el dirigente. Era el que todos sabían, no, ese Zaqueo, ese es tremendo. Si esa casa, ese carro, todo lo tiene porque nos ha robado, se ha aprovechado. Y todos lo sabían. Era un pecado visible ante todos los judíos, ¿sí? Mira lo que pasó. Y este hombre se enteró que Jesús iba por ahí. Y salió a buscarlo, mira, dice. Y dice en el 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Es curioso, ¿no? Quería mirarlo, pero no podía. Pero mira lo curioso, hermano. ¿Cuántas personas ustedes creen que tiene una multitud? Miren, la Biblia dice que había veces que había una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Otra vez 7,000. Eso era una cantidad de gente, imagínate, multitudes caminando con el Señor Jesús y la vista se pone en un hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación es personal. Tú puedes ir con las multitudes de aquí para allá y nunca tener un encuentro real con el Señor Jesús. La salvación es un momento en que tú estás cara a cara, a solas con el Señor. ¿Cómo? ¿Te acuerdas otra vez que el Señor iba con la multitud y se acercó una mujer con flujo de sangre? Y ella dijo en su corazón, si yo tan solo pudiera tocarle, seré sana. Y en medio de tanta multitud el Señor ya dice, alguien me tocó. Entonces los discípulos, Señor, pero tanta gente, y tú dices, alguien me tocó, y él dice, yo sé que alguien me tocó, y de mí salió, ¿qué? Poder. Miren, hermano, usted puede estar en la multitud y nunca tocar al Señor, nunca tener un encuentro real con Él, nunca nacer de nuevo. Y ese es el asunto. Sí, el Señor le dijo a Nicodemo, ¿qué podemos hacer? Hay que cambiarlo totalmente a usted. Hay que nacer. Entonces este comenzó a subirse en un árbol porque no veía. Mira lo curioso. Y corriendo delante. Mira la diligencia de Nicodemo. De Zaqueo, perdón. Mira, hermano, nosotros le decimos a las personas cuando vamos a evangelizar, venga, mire, haga esta oración, no le haga hasta 5 minutos. Una persona que hace una oración de 5 minutos por salir del paso, nunca va a conocer al Señor. ¿Tú tienes deseo de conocer al Señor? Debe haber una disposición. Mire, tal sería la disposición que cuando el Señor ve a Zaqueo, Él vio que en el corazón de Zaqueo había interés. Dijo, baja, Zaqueo. Hay personas que tú puedes ir hasta a predicarles hasta la cama, hermano, y no reciben el evangelio. A punto de morirse, hermano. Yo he tenido personas a punto de morirse. Va uno, prácticamente le toca rogar para hablarle, y cuando uno le habla, no reciben. El que quiere escuchar el evangelio se dispone y es diligente. Miren, hace poco nos tocó el corazón una persona tremendamente. Nosotros la hemos visitado evangelizándola y es una señora que tiene como 60 años. Ha tenido una enfermedad terrible, hermano. Ella no se puede parar sola, no puede hacer nada solo, hermano. Nada. Todo lo tienen que hacer. Todo se lo tienen que hacer porque es una enfermedad terrible. Tú la ves y físicamente es impactante el hermano. Hace poco nos contó la hija. Ella llevaba años sin bañarse sola. Se levantó la hija un domingo a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, cuando la vio en la sala vestida, bañada.
¿Sabes qué le dijo esta mujer? Dijo, hija, arréglate, nos vamos para la reunión. Una mujer que para bajar las escaleras tiene que bajar alzada. Y hay personas con toda la salud que sacan excusas para no ir a una reunión. Miren, yo me acuerdo, hace años nosotros teníamos tanto deseo de ir a una reunión que teníamos que caminar a veces 3 horas de vuelta porque no teníamos para el bus de vuelta. Pero eso no importaba, íbamos a conocer al Señor. ¿Sí? Esa mujer, hermano, tú la vieras, entenderías. La hija al verla comenzó a llorar. Años sin bañarse, sola, no podía. Ese día no sabe cómo sacó fuerza, se bañó, o sea, sola, hermano. Personas que tienen su salud completa y no se disponen. ¿No? Que eso demuestra que en su corazón no hay un anhelo verdadero por el Señor. ¿Sí? Mira lo que se dice. Y dice, este era chiquito y todo, pero eso no le importa. Dice, para verle, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Mira que a este hombre no le importó la vergüenza, que imagínate un hombre con plata, de esos que son así, subido en un árbol. Miren, hermano, una vez estaban en una reunión así el Señor. Llegaron unos hombres, desarmaron el techo y bajaron una persona del techo. No les importó dañarla. Ellos solo querían que el Señor sanara a su hombre. Qué imagen, ¿no? Yo a veces digo, ¿por qué no en una reunión? No, es que nada. Excusas. Mire, yo tenía amigos de una barra, de un equipo de fútbol, que se iban para un partido en otra ciudad sin 1,000 pesos. Era tanto su amor a un equipo de fútbol que se iban a viajar sin 1,000 pesos, hermano. En buses, en remolques. Imagínate. A veces nosotros no vamos a una reunión. Pero este hombre fue diligente, hermano. ¿Por qué? Porque había de pasar por allí el Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar. Miren, hermanos, el Señor, ¿sabe qué dice la palabra? Que los ojos del Señor están por toda la tierra, mirando a aquellos que tienen un corazón puro para con Él. Él sabe, Él conoce la disposición de una persona. Él sabe cuando una persona realmente desea conocerlo. Nicodemo no le dijo nada al Señor, el Señor lo vio y Él conocía el corazón de Nicodemo. Y mira lo que le dice el Señor a Nicodemo. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué privilegio, hermano! Imagínate que iba una multitud de como 5,000 hombres y el Señor le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja, hoy voy para tu casa. Yeah. ¿No le parece eso maravilloso, hermano? Voy para tu casa, Zaqueo. Entonces él, ay mira, y él siempre se ve la diligencia de Zaqueo, descendió a prisa y le recibió gozoso. Este era un pecador, hermano. Este era un hombre estigmatizado en medio de su sociedad. Este era un hombre menospreciable. Pero ¿saben qué? A eso vino a salvar el Señor, a los pecadores, de los cuales somos todos, todos. Pero hay hombres que al ver al Señor Jesús le reciben, ¿sí? ¿Cuáles son los que son hijos de Dios? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿sí? A los que creen en su nombre, a eso les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Claro, este era el pecador de los pecadores, ¿no? Este era el tramposo de los tramposos. Esa era la persona. Yo no sé si usted tal vez tenga una persona que usted dice, no, en el barrio ese es el hijo de Doña Tari, es drogadito, siempre está borracho. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Entonces un día usted lo ve pasar con una Biblia y comienza, ¡ay! Se volvió cristiano.
Y comienza el mundo como a... ¿Por qué? Porque para el mundo es extraño que una persona que naturalmente era pecadora comience a tener un cambio de vida. ¿Sí? Eso es nacer de nuevo, un cambio de naturaleza. Y mira lo que sigue diciendo. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, aquí vamos a comenzar a ver la evidencia de que había sucedido algo en la vida de Zaqueo. Mira lo que sucedió en la vida de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, chiquito y todo, y se paró frente de todos y dijo: he aquí, Señor. Mira que aquí tú no encuentras que el Señor le haya mandado a hacer algo a Zaqueo. No. ¿Por qué? Porque se acuerdan lo que decía Ezequiel: he aquí, yo derramaré mi espíritu en vosotros y haré. ¿Cómo? Por el espíritu, que andéis en mis mandamientos. No es una ordenanza externa, sino una ley escrita en el corazón. ¿Sí ven la diferencia, hermano? Muy diferente que tú llegues acá: bueno, hermana, ¿cómo está vestida, hermana? Me da el favor, hermana, de aquí somos santos y se va a vestir así porque así. A que el Señor te hable en el corazón y te diga: esto quiero que cambies. Esto no me gusta de ti. Y seguramente cuando tú conoces al Señor vas a escuchar eso del Señor: esto es pecado para ti. Para tus amigos no, para el mundo no, pero para mí es pecado. ¿Qué vas a hacer con eso? Pero es por dentro, hermanos. ¿No les ha pasado? A mí multitud de veces. Y dice: he aquí, Señor. Acuérdense que él era tramposo, ladrón, mentiroso, corrupto. Este era el que hacía el Transmilenio en la época del Señor. En las calles y todo para Transmilenio, sí. Y dice, diciendo, y dijo al Señor: he aquí, Señor. Y me parece precioso que no se lo dijo a los hombres, sino se lo dijo al Señor. Porque una de las características de una persona religiosa es que hace todas las cosas para ser visto. ¿Sí? Pero cuando tú llegas al Señor, el asunto no es con los hombres, es con tu Padre. ¿Por qué? Porque ahora sí tienes un Padre en los cielos. Amén. ¿Sí? Antes no, antes vivías como que vivías. Ahora tienes un Padre. Amén. Y tienes la ley de ese Padre en la naturaleza de ese Padre en tu corazón. Dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Imagínate, todos, pero ese Zaqueo es que cristiano, no sé. Cuando Zaqueo sale arrepentido: Señor, yo sé que he robado mucho, Señor. Yo sé que he tramposeado. Yo sé que he mentido, Señor. Pero yo voy a restituir. Miren, a veces tú comienzas a predicar a una persona, se convierte a Cristo. Y esa persona comienza a pedirle perdón a la esposa, perdón a los hijos, perdón a la familia. De cosas que pasaron hace años. ¿Qué pasó? El Espíritu comenzó a darle luz. Hace un tiempo me encontré un amigo del barrio. Entonces yo lo vi diferente y le dije: ¿qué pasó? Y me dijo: no, me convertí al Señor. Y yo: ¿sí? Y me dijo: sí, imagínate lo que me pasó. El muchacho trabajaba yo no me acuerdo en qué trabajaba, pero era el que administraba la caja, donde está la plata. Entonces el hombre creía que le pagaban mal. Entonces él, muy inteligente y muy astuto, sacaba una parte para sustentar el sueldo, o sea, para que él, para no sentirse que lo estaban robando, él robaba. Entonces me dijo: imagínate, y me convertí al Señor, y el Señor me habló. Entonces le dije: ¿qué hiciste? Me dijo: no, me fui a hablar con mi jefe. ¿Qué le dijiste? Dijo: no, pues le dije la verdad. Le dije: jefe, yo me volví, me convertí ahora sí en serio al Señor. Pero le digo la verdad, yo todo este tiempo que le he estado trabajando, la he estado robando. Imagínate.
Entonces le dije, ¿y qué? Pero tú no le dijiste no. Y dijo, no, el Señor me puso en el corazón restituir lo que le había robado. Entonces, y tenía plata, me dijo, no. Entonces me dijo, hice un trato con mi jefe. Le iba a trabajar cierto tiempo gratis hasta que él le pagara lo que le debía. Eso es la evidencia de que el Señor ha cambiado la vida de una persona. El que robaba, dice Pablo, no hurte más, sino trabaje con sus manos y aún ayude a los que necesitan. ¿Qué es eso? ¿Un mandamiento? No, es la evidencia de que el corazón de un ladrón cambió. ¿Sí? Ahora es un hijo de Dios, la naturaleza de Dios. Otro, un amigo, pero ese era peleón, ¿sí? Problemático. Con todo el mundo se agarraba. Entonces se convirtió al Señor y después lo vimos un día, hermano, iba ante los mismos enemigos con los que se había agarrado y les pedía perdón. ¿Quién hace eso, hermano? No. Eso solo lo hace Dios en el corazón. En estos días escuché el testimonio de Josh McDowell, ¿sí? El que escribió ese libro que es un clásico cristiano que se llama Evidencia que exige un veredicto. En la página de Tesoros hay 2 películas, una que se llama Inquebrantable, que cuenta el testimonio de él en su niñez. Hermano, un niño que su padre era un alcohólico terrible, lo cogía y golpeaba a su mamá. Dice él que la golpeaba tanto que su mamá no se podía parar del piso de la dolorida. Tenían un empleado y el empleado lo cogió de niño y lo violaba. Terrible, una vida. Tú comienzas a ver ese documental y te sientes, uy, Señor, terrible, hermano. Y el hombre creció así y un día se encontró con el Señor Jesús. Y él dice que, bueno, creyó en el Señor. Ahí él cuenta su testimonio. Y el día que se encontró con su papá, él dice que él no sabía qué decirle a su papá. Sí, porque odiaba terriblemente. Y ya después, cuando él crecía, amarraba al papá y le hacía cosas terribles. Cuando lo vio, le dijo, papá, ¿sabes qué? Y él dice que él no sabe de dónde le salió. Le dijo, te amo. Él dice, no sabe de dónde le dijo. Esas solo palabras fueron suficientes para que el papá se convirtiera y dejara de ser alcohólico. Pero ¿de dónde surge un amor que supera el maltrato, que supera violaciones, que supera tristezas? El amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos une. Porque el Señor te dice, hermano, perdónalo. ¿Por qué? Porque de la misma manera fuiste perdonado. Es que la expresión de la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que Santiago decía, bueno, déjame ver tus obras. Eso es lo que Juan el Bautista decía, obras dignas de arrepentimiento. Si una persona cuando se arrepiente realmente hace algo que se muestra que su corazón está constricto y humillado. ¿Sí? Y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo, él dice, mira, he defraudado a alguno. Imagínate a cuántos había defraudado, que todos decían, miren, se fue a morar a la casa de un pecador. Se lo devuelvo. Y mira esta frase, cuadruplicado. Qué cosas, ¿no? Es el principio de la restitución. Jesús le dijo, ahora mira, el Señor sí pone el sello. Acá realmente hubo un hombre que conoció, un hijo de Dios. Porque hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, y no se ve, hermano. No se ve. Nosotros teníamos el caso de una persona que decía que era cristiano y uno volteaba y bueno, sí, cantaba y oraba con nosotros. Y a veces uno iba pasando por el templo católico y arrodillado delante de una estatua de María, orando. ¿Qué dice? Decía, pero no hubo nada, hermano. Una persona se convierte y ¿sabe qué hace con los ídolos? Los rompe. Eso pasaba en Hechos, ¿no? Había una evidencia. ¿Sí? Vamos a ver un pasaje. Y dice, Jesús le dijo, mira, el Señor pone el sello. El Señor dice, este sí es mi hijo. Este sí tiene salvación.
Hoy ha venido la salvación a esta casa. Mira qué cosas, ¿no? El Señor dice, aprobado, este sí es hijo de Dios. Porque hay personas que dicen hijo de Dios y no parece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha cambiado. Realmente nunca ha nacido de nuevo. Por cuanto él también es hijo de Abraham por la fe, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a otro pasaje en Hechos, hermano. Hechos capítulo 19. Dice, Hechos capítulo 19, versículo 17. O sea, ahí acaba de pasar que habían unos exorcistas judíos. Entonces fueron a expulsar a unos demonios y los demonios le dijeron, a Pablo conocemos y al Señor Jesús conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Y les dieron una. Pues todo el mundo se dio cuenta que a los mismos demonios conocían a Pablo, imagínate, y al Señor. Y dice en el 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos, mire, de los que habían creído, venían, ¿y qué? Confesando y dando cuenta de sus hechos. Imagínate, yo digo que una de las cosas más claras cuando tú comienzas a predicar a una persona y ella en arrepentimiento comienza a decir, y a veces llorando, oye hermano, yo hice esto y esto contra el Señor. Oye hermano, y comienzan ¿a qué? A confesar sus pecados. Nadie le está pidiendo que se confiese, pero es una evidencia. ¿Sí? Miren hermanos, prenda un canal de los cristianos de televisión. Póngala cuando van a contar los testimonios. Hermanos, sembré y el Señor me prosperó. Hermanos, estaba enfermo de esto y el Señor me sanó. Pero cuando se para uno a decir, hermanos, yo robaba, mataba, mentía, le era infiel a mi esposa y ahora el Señor me llevó al arrepentimiento. Le pido perdón al Señor porque contra Él he pecado. Y a ustedes y a mi esposa que está ahí. ¿Cuándo ustedes ven testimonios? Porque a veces el Señor sana, expulsa demonios y una persona no nace porque no hay arrepentimiento. ¿Sí? No le digo al Señor, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que ustedes vieron, hace tiempo se habrían arrepentido, pero ustedes viendo eso no se arrepintieron. Por eso el juicio para ellos va a ser más tolerable. Mira lo que sigue diciendo. Confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Qué es eso, hermano? Una persona comienza a escuchar el evangelio y a veces nosotros somos muy livianos, hermano. Una persona un joven, comienza a escuchar el evangelio y cree. Pero el joven trae una cantidad de cosas de su vida pasada, ¿sí? Hasta en su aspecto físico se ve. Entonces uno le dice, no, hermano, el Señor mira el corazón. No importa que tú sigas escuchando esa música basura, siguiendo con los amigos que tenías antes, haciendo lo que tenías, el Señor mira el corazón. Sí, hermano. Pero un corazón nuevo abomina todo lo que antes lo apartaba del Señor. Todo, hermano. Si tú leías Harry Potter y te convertiste en Cristo, tú sabes que hechicería y brujería es abominable a los ojos. Si tú antes veías películas como Crepúsculo, que la misma escritora del libro decía que espíritus venían sobre ella y la inspiraban a escribir eso. Cuando tú te conviertes a Cristo, lo mínimo que puedes hacer es echar una de esas películas al fuego. Si eres realmente nacido.
Y nadie te va a obligar, hermano. El mismo Espíritu te va a decir. Yo me acuerdo, yo tenía una colección de música así, hermano, años coleccionándola. Cuando me convertí a Cristo me di cuenta que todo eso era basura. Fui y se la regalé a mi peor enemigo. No mentiras. Cogí y la boté. ¿Por qué? Porque es basura. Pertenece a ¿qué? A nuestra vieja manera de vivir. ¿Sí? ¿O no es así, hermanos? ¿Legalismo? ¿Quién les dijo que votara eso? El Espíritu. Habían nacido de nuevo. Hice. Y no les importó que costaba. ¿Sabes cuánto es 15,000 piezas de plata, hermano? Sí, 50,000. ¿Sabes cuánto era eso, hermano? Qué cosa, ¿no? Y dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Señor. Porque hay personas que, aunque tal vez han nacido de nuevo, no se ve un cambio, hermano, no se ve madurez, porque todavía tienen cosas que no han quitado, que deberían haberlas quitado de que se convirtieron, hermano. El último pasaje, ahí en una de las epístolas de Pablo, creo que es Tesalonicenses. Mira lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Pablo llegó y predicó a los tesalonicenses. Y mira lo que dice él en el capítulo 1, versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, ¿qué decía Pablo? O sea, hermanos, nos damos cuenta que ustedes realmente tomaron su lugar por Cristo. A tal punto que mira lo que dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como tan bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Estos todavía van más que Zaqueo. Zaqueo se subió y miró al Señor. Estos recibieron la palabra y comenzaron los problemas, las dificultades. Prueba por aquí, prueba por allá, prueba por aquí. ¿Y cuál era la evidencia de que realmente se habían convertido? Que permanecieron fieles. ¿Sí? Porque uno de los frutos del Espíritu es templanza. La capacidad de estar firmes ante las circunstancias. Paciencia. Mira lo que sigue diciendo. Con gozo del Espíritu. Y mira esta frase. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, mira que estos hombres no solo se convirtieron, sino su familia se dio cuenta que se convirtieron. Sus vecinos se dieron cuenta que se convirtieron. La ciudad se dio cuenta. Otras ciudades se dieron cuenta que se habían convertido. Pero hay personas que dicen que son cristianos y hasta pena les da decirle a su familia que se volvieron hijos de Dios. En su trabajo, en sus compañeros, se avergüenzan del Señor. Algún día el Señor se va a avergonzar de ellos, porque si hubieran sido hijos del Señor, su fe hubiera sido visible. El hermano Wesley se convirtió en la universidad y todos sus compañeros de clase, por la oración de él, se convirtieron. Su familia sabe que usted es creyente, sus amigos saben que usted es creyente, la fe suya es visible. Esa es la evidencia de un hijo nacido. Ni siquiera es la evidencia de que nosotros hacemos algo. No, hermano. Es que si tú encontraste a Cristo, ¿cómo no lo vas a decir a todas las personas que lo necesitan, hermano? Así lo rechacen. Pero es que tú tienes algo que las personas, sin darse cuenta, han necesitado toda su vida. ¿No es así? Partió por todo lado. Pero a veces uno le dice, no, y el problema de las familias, va a predicar una familia y no, pero es que yo tengo un primo que dice que es cristiano, pero es tráfuga, es mala paga, es tramposo, es mal trabajador. Cosas, hermano.
En cambio, estos tesalonicenses eran tremendos. Mira lo que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Mira lo que decía Pablo: de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. A veces, hermano, que venga y evangelice a tal, hermano, que venga para que evangelice a tal. Ay, hermano, como si usted no conociera a Cristo. ¿Sí? La fe debe ser divulgada, mostrada. Es más, cuando tú traes a una persona, ya deberías traerla convertida, por ahí para bautizarla. Pero una fe que se muestra. ¿Sí? Esa es la fe que habla Santiago, que da fruto. Y el fruto es visible. Ese es un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo. Amén. Si bien esa vida, hermano, se cuida, como cuando un niño nace, pues es bebé, pero él tiene todo en sí mismo para crecer, hablar, razonar, pensar. Así es la vida de Cristo. Ella va creciendo y va creciendo, ¿amén? Y se va expresando más claramente. Pero ciertamente que el nuevo nacimiento tiene su evidencia en la vida de cualquier persona. Amén. Es la evidencia de verdaderos hijos de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es vida, que es poder, Señor, y que es poderosa, Señor, para corregir, para redarguir, Señor, para exhortar, para dar ánimo, para consolar, Señor. Te damos gracias por ella, te pedimos que tú la bendigas, Señor, y nos des un corazón con buena tierra, Señor, para que dé frutos en la vida de los que oyen la palabra. No nos avergonzamos de tu palabra, Señor, porque tu palabra es poder de Dios, Señor, para salvación, Señor. Oramos para que las evidencias claras y reales de un hijo de Dios sean cada vez más manifiestas en nuestra vida, Señor. Quita toda religiosidad, Señor, toda hipocresía, Señor, y haznos verdaderos hijos tuyos, Señor. Que vean las personas a nuestro alrededor el fruto de la vida de Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como hiciste con Zaqueo, Señor, como hiciste con estos tesalonicenses, Señor, que su vida fue un claro ejemplo del poder tuyo, Señor, de lo que tú prometiste, Señor. Poner un nuevo corazón, un nuevo espíritu, Señor, y hacernos caminar en tus mandamientos. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Jesús, por los siglos de los siglos, tú eres nuestro Señor. Amén. Amén.